sino que es más bien, como decir, una mezcla de cristianismo con otras religiones, ¿ok? Y ahí es donde está el peligro, porque entonces quisiéramos como estar bien con Dios, pero a la vez estar bien con las otras creencias, ¿ok? De decirle amén a la Escritura, pero también decirle está bien, me parece. Fue enviado a conquistar un territorio, Canaán, ¿verdad? Y ese territorio tenía muchos pueblos que ya tenían tiempo establecido allí, que ya tenían cada quien sus respectivas culturas, creencias, dioses, y los israelitas no estaban exentos de enamorarse de la cultura pagana, ¿no? De decir, wow, mira la manera en cómo estas personas adoran, mira la manera en cómo ellos viven sus vidas, mira la forma en cómo ellos rinden culto a sus dioses y hacen esto y aquello. Y era muy fácil de seducir. Entonces, vamos a hablar sobre el sincretismo primeramente en Israel. Y vamos a ver el reclamo de Dios de que la adoración exclusiva tenía que ser para Él. Y eso, por supuesto, nos muestra que debería haber un rechazo tajante hacia el sincretismo. ¿Ok? El primero lo vemos en uno de los grandes mandamientos que vemos allá en Éxodo capítulo 20. Vámonos al libro de Éxodo capítulo 20 y vamos a irnos al versículo 3. Dentro de los 10 mandamientos está uno bastante claro que nos muestra el gran problema de buscar tener dioses aparte de Dios. Éxodo 23 dice el texto: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y yo sé ciertamente que nosotros en nuestro mundo cristiano inmediatamente decimos, bueno, está bien, yo soy un creyente, yo como hijo de Dios, el Señor sabe que yo no tengo en mi casa ninguna estatuilla, no tengo ninguna imagen a la cual le venere, etc. Pero bueno, en nuestros tiempos existen ahora muchas variedades de dioses a las cuales le tenemos quizás más estima, respetamos más, le dedicamos más tiempo que a nuestro mismo Señor, y eso también representa a un Dios. Así que el problema es el mismo, los dioses son diferentes, pero el problema sigue presentándose aún en nuestros tiempos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 7, es una repetición. Recuérdense que Deuteronomio significa precisamente eso, una repetición de la ley. Y muestra aquí el mismo pasaje: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomio 5:7 vemos el mismo pasaje. Y si usted se va un capítulo más adelante, Deuteronomio capítulo 6, y leemos allí el versículo del 13 al 15, nos muestra parte de cómo es Dios, de celoso con su pueblo, y que desea que entendamos la reverencia y el temor que se le debe tener a un Dios como el único creador y poderoso que es Él. Deuteronomio 6, 13 al 15 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Precisamente el texto que el Señor le resalta, ¿no?, a Satanás en medio del tema de la tentación. Solamente al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Y dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces yo sé que ciertamente nosotros cuando leemos la reacción de Dios y hablamos aquí de inflamar el furor de Jehová, etc., es porque, hermanos, a ver, nosotros queremos a veces minimizar la santidad de Dios.
Y así como el Señor es bueno y así como el Señor es amor, también no podemos negar que la Escritura nos habla de que Dios es un Dios justo y es un Dios santo. ¿Okay? Y que si muchas veces nosotros en nuestra humanidad no vamos a aceptar un pequeño grado de corrupción o de suciedad, ¿por qué vamos a pretender de que Dios sí tiene que acostumbrarse a una vida de práctica pecaminosa de parte de su pueblo? ¿Okay? Es como si de repente usted estuviese tomándose un vaso de agua y alguien agarrar unas gotas de agua putrefacta, sucia, aguas negras, y le echara solamente 2 gotitas al agua. ¿Usted se tomaría eso? Usted diría no. Y la persona le responde, pero si el otro 98% es agua pura, usted diría, ya esa gotita infectó todo. Entonces, el pecado no deja de ser más exagerado todavía para el Señor. Y ciertamente, cada causa tiene su consecuencia. O sea, si el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y pecaba, entonces no iba a tener el favor de Dios. Y el no tener el favor de Dios implicaba que el pueblo tenía que extenerse a los resultados de una vida en desobediencia. Entonces el Señor siempre mostrando desde un principio que no iba a ser un Dios que iba a complacer el capricho del pueblo de Israel para que hiciera lo que les placiera. ¿Okay? Todo padre sabe que aquel hijo que es obediente, ¿verdad? Aquel hijo que hace caso, que honra a su padre, es visto en alta estima por su padre. No es que él no ame a nosotros, pero ciertamente él recibe de ese hijo esa obediencia como algo especial. Todo lo contrario de aquel al cual siempre es desobediente o a lo mejor un poco más rebelde. Y bien el padre tiene que estar ahí detrás de él lidiando para que entienda lo importante de obedecer, porque el consejo que le está dando no es para su mal, todo lo contrario, para su bienestar, para su beneficio. En el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 15, vemos la determinación de un hombre con el temor del Señor, de un líder del pueblo de Israel, que siguió bien los pasos de su mentor Moisés y que entendía que el Señor había estado con él en todo tiempo y que lo menos que podía hacer él era mantenerse sirviendo y siguiendo al Señor hasta el final de sus días. Libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 15. Si un hermano lo quiere leer en voz alta, lo puede hacer. Josué 24, versículos 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitares, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Algo interesante que está en el versículo 14 es que dice, ahora pues temed a Jehová. Y a veces podemos decir como cristianos, sí, es que yo temo al Señor, yo respeto su palabra, yo trabajo para obedecerla. Y dice, y servirle con integridad. Con integridad, porque el tema es que nos podemos comportar como cristianos o como hijos de Dios, o como temerosos de Él, en medio de este lugar, en medio de estas 4 paredes, o sea, dentro de la congregación. Y los hermanos le pueden ver a usted y pueden decir, wow, este hermano es un hermano poderoso, esta hermana es una hermana de fe, es una hermana que ama al Señor, este es un hermano de testimonio. Amén. Podemos utilizar todo este tipo de referencias. El punto es si esa integridad la seguimos manteniendo nosotros durante nuestros otros días cuando estamos ausentes del cuerpo físico, ¿no? Reunidos como iglesia.
estamos fallando, o si le añadimos o le agregamos para que también diga lo que quiero, también estamos fallando. Entonces, en integridad y en verdad. Y la exhortación es la misma: quiten los dioses que están delante de ustedes. Recuerden, hermano, que el tema de la inclinación a la adoración es algo que siempre ha existido. Por eso un predicador dijo que el ateísmo es lo más absurdo que existe. Y él dice: ni siquiera los demonios cayeron tan bajo, porque los demonios creen. Entonces, siempre ha existido en tiempos antiguos la percepción y la existencia de que el hombre, el ser humano, no está solo, de que no aparecimos de la nada, de que hay algo superior. Solamente que la gente que no conocía el Dios verdadero empezaba a crear supersticiones, teorías y cosas por el estilo, y entonces, bueno, se enseñaban infinidades de dioses, ¿no? Atribuyéndole a la naturaleza, a los astros, poderes y deidades que realmente no existían. Pero Israel no se daba cuenta del error. Nótese que bastó tan solo un poquito de tiempo que se ausentara Moisés en el monte Sinaí para que el pueblo de una vez dijera, preocupado: mira, pronto, haz Dios que vaya delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y bueno, lamentablemente usted conoce lo que pasó, ¿no? Aarón dejó que el pueblo lo persuadiera y accedió a este gran pecado del pueblo. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, y en el versículo 21, vemos acá la exhortación que hace el profeta Elías al pueblo de Israel en aquel tiempo donde Israel precisamente estaba viviendo en un sincretismo. ¿Okay? Primer libro de Reyes 18, versículo 21. El pueblo estaba en un sincretismo porque el pueblo de Israel, usted conoce que algunos reyes fueron temerosos del Señor, algunos reyes fueron piadosos, ¿okay? Hombres como, bueno, rey David, en efecto, fue uno. Salomón también empezó bien, pero después con el mismo reinado de Salomón empezó a proliferar en el pueblo de Israel la prostitución espiritual y se empezaron a construir infinidad de templos para dioses paganos. Pero hubo más adelante también otros reyes en el reino de Judá que fueron hombres que tuvieron temor del Señor. Pero aún así, tanto en Israel como en Judá, siempre estaba presente ese respeto a la ley del Señor, pero también estaban abrazando todo tipo de prácticas con estas religiones paganas. Y en especial la adoración a Baal era uno de los más comunes. Entonces el texto dice: y acercándose Elías, todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Escuchen bien, entre dos pensamientos. ¿Ok? Por eso hablamos de sincretismo. Fíjense que Israel no le había dado la espalda completamente a Dios. No fue que Israel dijo: no nos interesa el templo, o vamos a destruir el templo, o vamos a tirar la ley de Dios a un lado. No, ellos estaban con la ley todavía. Estaba el templo. Y la cuestión es que aquí observamos que el pueblo estaba en dos pensamientos. Entonces quería como ofrecerle al Señor el respectivo sacrificio, la adoración y todo. Pero bueno, el Señor también tiene que permitirme que yo sea fiel a Baal y que también le muestre mi reverencia y mi respeto a Baal. Y por eso Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? La exhortación dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque estaba en medio de las dos decisiones, en medio de las dos aguas. Decían: bueno, pero es que sí, nosotros creemos en Dios, pero también vemos las cosas que se habla acerca de Baal y los poderes que nos han hablado de Baal, etc. Por eso el pueblo se cayó, señal de que precisamente estaban en una gran confusión. Porque a diferencia de lo que pasó cuando Moisés dijo: ¿quién está por Jehová? Y los levitas se unieron, aquí todo el mundo se quedó calladito. Y fue por esa razón, hermano, que el profeta, enviado por Dios, tuvo que hacer aquella
Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia del sacrificio, de cómo descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que ofreció Elías, mientras que aquellos sacerdotes de Baal ofrecieron un sacrificio y se maltrataban, se laceraban, se sacaban, se torturaban ellos mismos para que su Dios respondiera, y como usted debe saber, no hubo respuesta, porque son dioses falsos. Entonces el sincretismo está prohibido para Israel. Éxodo 34, 15 al 16 dice: por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. El texto, hermano, no está poniendo en tela de duda que a lo mejor algunos israelitas iban a ser muy fuertes y no iban a acceder. Todo lo contrario. La advertencia era que no se atrevieran a practicar estas cosas, porque la fe pagana los iba a terminar abrazando. Fíjense, dice el texto: ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Porque así es el mundo, ¿no? El mundo cautivo, el mundo con las cosas que ofrece, con la vanidad, con los placeres, con las riquezas, con la belleza del mundo, cautiva y atrae. Entonces, el cristiano debe refugiarse siempre en el Señor. Pero también dice la Escritura que nosotros tenemos que huir de las tentaciones. Y todas estas son atracciones que al pueblo venían precisamente para llevarnos al pecado. Y dice: o tomando de sus hijas a tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hará fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No me imagino aquellos padres israelitas, ¿no? Tratando de cuidar de que sus hijos no escogieran hijas que no fueran del pueblo, y viceversa. Pero había algunos hijos como Sansón, diciendo: no, yo quiero esa, porque esa es la que me agrada. El punto no era si era la de su agrado, sino ¿será esta la mujer que realmente va a ser una ayuda? ¿Será esta realmente una mujer, como describe la Escritura, una mujer virtuosa que va a ser realmente una ayuda para su esposo? Pero dice que es tan cierto de que si las mujeres de los pueblos paganos se casaban con los hijos del pueblo, iban a hacer inclinar el corazón de ellos. Hermano, esta fue la misma palabra que el Señor le dijo a Salomón. La advertencia que Dios le dio a Salomón. Y le dijo que tan cierto como él decidiera llevar a cabo esta vida. Ustedes conocen la vida del rey Salomón, ¿no? de la cantidad de mujeres que hombre tuvo, concubinas y cosas. Y fue tan cierto la palabra del Señor que estas mujeres, dice la Escritura, desviaron su corazón. ¿Ok? Pudo más la persuasión de las mujeres, el capricho de ellas, la cautividad de las mujeres, que desviaron el corazón de este hombre. Que, como digo, empezó bastante bien, pero vemos que con el pasar de los años fue permitiendo que el sincretismo controlara su vida. Entonces, el sincretismo estaba prohibido para el pueblo de Israel. ¿Qué nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3? Algún hermano que con voz alta pueda leer el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Amén. El profeta Samuel, también un hombre temeroso del Señor, exhortaba al pueblo de Israel a que se volviera al Señor de todo corazón. Porque aquí el texto dice: si de todo vuestro corazón
¿Qué le digo? Era un sincretismo. El pueblo pretendía agradar a Dios, pretendía ser fiel y leal a Dios, pero tenía al final sus dioses por ahí escondidos y guardados. Y como le digo, esto ha sido, hermano, un problema que siempre ha estado presente en el corazón del hombre. Por eso siempre entendemos a la luz de la Escritura. O sea, un hombre no va a hallar un pleno contentamiento en este mundo hasta que Dios llene la vida de esa persona. Una persona puede estar lleno de dinero, de fama, puede tener todos los lujos del mundo y aún así sentirse vacío. Porque ese vacío solo lo llena Dios. Pero el pueblo de Israel quería tratar de satisfacer y llenar ese vacío con otros tipos de adoración. Y fíjense que esto es tan común que aún en el tiempo cuando Dios estaba hablando directamente a Jacob y haciéndole referencia al pacto que había hecho con Abraham y con Isaac y que de sus lomos también iba a venir entonces esa descendencia, la cual sería un pueblo santo y apartado para Dios. ¿Qué fue lo que hizo Raquel, esposa de Jacob, cuando salieron huyendo de casa de sus padres? Hurtó los dioses, estatuillas que tenía su padre. ¿Okay? Se los llevó, y por algo se los llevó, porque había una reverencia, había una inclinación a no, esto es como una especie de amuleto, esto me va a dar suerte, esto me trae mi bendición, éxito. Pero el Señor no se quedó así, le conoce todas las cosas. Y una de las cosas que mandó más adelante a Jacob fue precisamente eliminar de su parentela, de su familia, todo rastro y evidencia de Dios que había por ahí. ¿Okay? Que como le digo, es la terquedad del ser humano en atribuirle un poder sobrenatural a algo. Porque después usted va al profeta Isaías y muestra, como de hecho dice la Escritura, ¿no? la ignorancia que hay acerca de la idolatría. Porque dice, viene allí un hombre y agarra un trozo de madera, y ese trozo de madera lo empieza entonces a lijar, y viene y le empieza a dar forma, y le pone forma, bien sea de un animal o le pone forma de hombre, esa misma madera que después el resto lo utiliza para encender fuego, u otra parte de esa madera lo utiliza para construir una herramienta. Entonces agarra ese ídolo que él creó con sus manos y le dio forma, y dice, y se inclina delante de él y le dice, tú eres mi Dios. Así lo dice el texto, hermano, la Escritura. Entonces muestra lo inconcebible de la idolatría, pero el mundo no entiende esto. Y nosotros, peor aún, que como creyentes también incurrimos en idolatría, también a veces dándole una atribución a alguien o algo que no es Dios. Y ahí está la exhortación. Dice, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hasta de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Entonces dice, y os librará de la mano de los filisteos. Dios había permitido que el pueblo de los filisteos, enemigos acérrimos de los israelitas, tuviesen control del pueblo, que los asediaran, que los invadieran, que les robara su pertenencia, lo que ellos habían cultivado, para traer aflicción, y precisamente ellos se volvieron nuevamente al Señor. Pero los israelitas, hermanos, durante el periodo del reino o del tiempo en que estaban con un rey físico, seguían practicando el sincretismo. No habían aprendido de sus padres, no habían aprendido las lecciones que habían pasado sus ancestros. Y a veces vemos eso en toda la Escritura y decimos, oye, el pueblo de Israel sí que era terco, chico. ¿Cómo no iba a hacer caso? Bueno, no nos quedamos muy lejos nosotros. El apóstol Pablo también nos dice que estas cosas fueron escritas y estas cosas pasaron para nuestro ejemplo, para que nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, no incurramos en el mismo error. Así que nosotros tenemos menos moral para decirle terco al pueblo de Israel. Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 19, versículos 4 al 5. Estamos hablando, hermanos, que esto no sucedió en un territorio ajeno a Israel. ¿Okay? Esto no fue que los israelitas hicieron una
Dice, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Es decir, el Señor jamás, o sea, ¿cómo el Señor iba a pedirle al pueblo de Israel que ofreciera a sus hijos literalmente un sacrificio? Algunos dicen, no, pero ¿no fue acaso el Señor mismo que le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Sí, correcto, pero tenemos que entender también la enseñanza que tenemos en el texto. Primeramente, el Señor estaba probando el corazón de Abraham y Dios no iba a permitirle que Abraham sacrificara literalmente a su hijo, porque eso era algo que él sí iba a hacer más adelante. Dios iba a poner en su hijo, en la cruz, el castigo para pagar por el pecado de todos nosotros. Pero nunca más nos va a ver en la Escritura de que el Señor utilizó un ejemplo similar, precisamente para que eso no se malinterprete. Pero vemos aquí, hermanos, a los israelitas que abrazaron una práctica tan absurda de ofrecer a estos dioses, a sus hijos, el sacrificio. Y eran muertes, hermanos, horrendas. A los bebés se les metía en medio de un buey construido en acero, y ese bebé era dentro allí calcinado literalmente. O sea, eso no tiene pensamiento. Pero ellos pensaban de que de esa manera ellos estaban despojándose de lo más preciado para mostrar su lealtad y su adoración a estos dioses. Terrible, terrible lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Pero Israel seguía, hermano, con el mismo pensamiento. Mira lo que dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 7. Un rey, hermanos, que hizo las cosas, segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 7. Dice la Escritura, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Muchas veces, hermanos, lamentablemente, los reyes que hicieron más mal reinaron muchas veces más tiempo. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él, escuche, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Aquí estamos viendo el ejemplo, hermano, de que un padre piadoso no necesariamente va a tener un hijo piadoso. ¿Ok? Ezequías fue un hombre que amó al Señor. Tenemos el testimonio en la Escritura de que fue un hombre que destruyó los altares de dioses paganos, precisamente porque sabía el pecado que esto representaba para el pueblo. Pero este rey, aunque joven, no se preocupó por ver cuál fue el desempeño de su padre, cómo fue la manera de gobierno de su padre, ni de aquellos otros reyes que fueron temerosos de Dios. Versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, y era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Escucha, hermano, porque esto no lo dice la Escritura en todas las ocasiones. Dice, y se excedió en hacer lo malo. Imagínense, para que el Señor diga que alguien se excedió en hacer lo malo,
extremadamente peligroso. Era de hecho parte de las enseñanzas que el pastor estaba dando en las predicaciones. O sea, Dios había puesto un no, un stop completo, definitivo, a toda práctica ocultista y de adivinación dentro del pueblo. Y este hombre empezó a agarrar de todo, por eso decimos sincretismo, agarró de todo y dijo, aquí esto se va a practicar en Israel, junto con lo que quieran creer los israelitas. Terrible, terrible el pecado. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Por eso digo, hermanos, se perdió el respeto, se perdió el temor a la santidad de Dios, porque dentro del templo puso una imagen fundida de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus, pondré mi nombre para siempre. Terrible, hermanos. Terrible. Es como que usted de repente en este lugar, que es una iglesia local que está destinado para adorar el nombre del Señor, que este lugar es un lugar santo porque damos adoración al Señor y se predica fielmente la palabra del Señor, que usted llegara un día y nosotros tuviésemos allí retratos de puros ídolos de las diferentes religiones del mundo y dijéramos, pero no importa, aquí estamos adorando al Señor. Eso es blasfemo, hermanos. Eso es terrible. Así mismo estaba haciendo el pueblo de Israel. Terrible el pecado del sincretismo. Pero el sincretismo tiene sus consecuencias. ¿Okay? El sincretismo tiene sus consecuencias. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué nos dice el texto? Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Es decir, ¿cuál fue el mal que Dios hizo al pueblo al librarlos de la opresión de Egipto y a darles no solamente una libertad física, sino una libertad espiritual? ¿Cuál fue el mal que ellos recibieron de parte de Jehová cuando el Señor sustentó al pueblo milagrosamente cuando realmente no tenía cómo valerse por sí mismo? ¿Cuál fue el mal que Dios hizo contra Israel cuando fue él quien le dio precisamente al pueblo de Israel los mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus testimonios, para que Israel fuera un pueblo que en el mundo tuviera la luz de la verdad? Y que conociendo así la verdad, iban a tener el favor y la bendición del Señor. Los otros pueblos no conocían los mandatos y por eso vivían su vida como leemos allí. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero el pueblo de Israel no era ignorante a ello y sabía la bendición y la maldición. Sabía que si obedecían al Señor iban a tener el cuidado, el favor, la protección del Señor, porque el Señor es amor, pero el Señor también es santo y es justo. Y el pueblo de Israel no entendía esto. Y esto sencillamente representaba, hermanos, de que el pueblo de Israel había puesto a Dios como alguien que más bien no había hecho nada por el pueblo. Y ellos no se daban cuenta que su rebelión era precisamente lo que trajo tanta calamidad al pueblo de Israel. La desobediencia se iba a convertir en castigo para el pueblo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 15 al 17. Consecuencia del secretismo, hermanos, es que el Señor, como hemos estudiado, la ley del Señor es ese muro de contención, es esa barrera precisamente para que usted no peque
Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando el sincretismo entraba en el pueblo de Israel, esa protección de la ley del Señor que evitaba que el pueblo de Israel viniera a sufrir serias consecuencias, era quitada y puesta a un lado. Y así como los cerdos, cuando los demonios entraron en aquel lado, se desbordó el pueblo de Israel, iba así, desbordándose hacia un precipicio. Dice la Escritura, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. ¿Y qué hicieron? Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes de fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Creyendo ser sabios, se hicieron necios. Creyendo saber más que Dios, se hicieron necios. Entonces al final, como les dije, el Señor quita esa protección y el pueblo de Israel, hermano, empezó a caer en lugares terribles, en pecados que, como diría el apóstol Pablo, ni aún se nombra entre el mundo, porque es más vergonzoso el incurrir en un pecado tan grave como estos en las personas que conocen la verdad. ¿Okay? A veces nos sorprendemos, ¿no? Tenemos noticias escandalosas y siempre hay gente que dice, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cómo es posible que una persona haga esto? Y como ha dicho el pastor Ferrer, que a veces cuando estaba predicando, ¿acaso nos sorprende que el diablo sea el diablo? O sea, ¿cómo nos vamos a sorprender de que en el mundo se vean estas atrocidades si precisamente muchas personas en el mundo no conocen a Dios, no tienen temor de Dios en su corazón, no les interesa nada lo que dice la Biblia? Eso no debe sorprender. Ahora, cuando esos pecados salen dentro del pueblo del Señor, allí es donde nosotros tenemos que lamentarnos y decir, ¿qué estamos haciendo? Probablemente estamos permitiendo nosotros que dentro del cristianismo, de nuestra fe personal, haya sincretismo. Hermano, te quería opinar algo. Sí, pastor, tanto cuando se habla de Manasés, y ahora aquí en el 17 dice que hicimos a sus hijos en literal. Sí, correcto. Eso no es una ilustración, es literalmente sacrificaron a sus hijos en fuego. Que yo digo, ¿qué desalmado tiene que ser un padre para ver a un hijo sufrir así y pensar de que está haciendo bien? ¿Okay? Está honrando a una divinidad. Esto es terrible lo que ellos estaban haciendo. Por eso al final el texto dice, provocándole a ira. Porque al final, hermanos, como dice la Escritura, el Señor al que ama a disciplinar. El pueblo de Israel, aunque había sido terco, rebelde, desobediente, y como dice el texto, le provocó a ira, el Señor iba a seguir mostrando su misericordia, pero esa misericordia iba a venir también con resultados dolorosos. Y por eso usted ve, hermanos, que el pueblo de Israel sufrió tantos asedios y tantos ataques, y estuvo cautivo tanto tiempo por el mismo pecado del sincretismo. Por eso les digo, hermanos, no era simplemente el tema de una idolatría general, sino de que ellos pretendían estar bien con el Señor, pero también haciendo las otras cosas. Y eso es lo que debemos nosotros llevar a la reflexión de decir, no debe existir igualmente en el cristianismo un sincretismo en el que nosotros teóricamente o sapiensalmente recitemos salmos o cantemos cánticos al Señor, pero esos mismos cánticos también se han dedicado a otras cosas, de que nuestra fuerza, nuestros días, nuestros pensamientos se vayan también en otros dioses. Porque usted dirá, bueno, pero ¿a qué se refiere con otros dioses? Precisamente todo
vida depende de él. Y eso puede ser su esposa, puede ser un hijo, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, puede ser muchas cosas. Pero sigue siendo el mismo problema. La sociedad en el tiempo del pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, estaba profundamente metida en el sincretismo. ¿Okay? Fíjese que en Hechos capítulo 14, versículos del 11 al 13, en aquel momento en que el apóstol Pablo había estado llevando el mensaje, bueno, las personas que estaban en ese lugar inmediatamente dijeron: no, estos hombres no son de aquí. Estos hombres tienen que venir de otro planeta. Estos hombres son dioses. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido de nosotros. Yo me imagino a Pablo bien así. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Así que habían visto a Pablo y a Bernabé como dioses que literalmente se habían presentado en la tierra trayendo un mensaje especial. Pero fíjense la tendencia y la inclinación del corazón del hombre a qué? A dar una adoración, a doblegar su corazón y decir: no, tú tienes que ser para mí recibido con tamboriles y arpas y todo. Y lo mismo vemos cuando Pablo está en Atenas, en Hechos capítulo 17, donde ciertamente Pablo está pasando por allí y observa que todos estos hombres estaban ya, vamos a decir, plagados de dioses. ¿Okay? A veces usted va a un país y usted dice: bueno, ¿cuántas vírgenes existen aquí? No, hay una virgen de cada estado, de cada región, de cada ciudad. Usted dice: imagínense. Bueno, lo mismo era con los atenienses. Ellos tenían un dios para cada cosa. En Hechos 17, versículo 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerte, es a quien yo os anuncio. O sea, que algunos atenienses dijeron: si por casualidad queda un Dios por allí que no lo contamos en la lista, vamos a hacerle también su altar para que no se ofenda. Y por eso Pablo vio esto como una ocasión para introducir el mensaje del Evangelio. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a estar en oposición al sincretismo. ¿Okay? En oposición al sincretismo. Por eso hablo de los peligros del sincretismo, porque no estamos como cristianos exentos de que caigamos en el mismo error. Y como les digo, usted dice: hermano, yo estoy viniendo a la iglesia. Amén. Hermano, yo estoy viniendo a los estudios. Amén. Hermano, yo estoy yendo a evangelizar. Amén. Pero no es suficiente. Por eso, cuando el profeta Samuel exhortó al pueblo de Israel, hablaba de acercarse al Señor en integridad y verdad. En integridad, que la vida cristiana sea tan cristiana, aun cuando sus hermanos en la fe no están con usted, aun cuando el pastor no está con usted ese día, con los demás hermanos de la congregación. ¿Qué nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 21? Y precisamente tiene que ver con lo que hoy vamos a hacer de la participación de la Santa Cena. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, tenemos que alejarnos del sincretismo, ¿okay? De estar abrazando cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, y darle inclusive el peso y la estima como si fuera ley de Dios, como si fuera esto palabra de Dios. Habla aquí de una vida en santidad, de desconectarnos de estas cosas que nos llevan a pecar contra Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 9. Dice el texto: no os dejéis
que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muchas de las estrategias que hoy en día vemos nosotros de este mundo, influenciadas ciertamente por el Dios de este siglo, son diversas y extrañas enseñanzas. Que por eso les decía, usted conoce la Escritura, conoce la palabra del Señor, de repente viene alguien que le trae una nueva manera de ver las cosas en el mundo espiritual y le habla de lo que cree su grupo, su secta, su movimiento, y usted empieza a escuchar todas estas cosas y sin darse cuenta empieza a agarrar cositas y las empieza a abrazar y las empieza a practicar. Y le dice, no, pastor, yo escudriño la palabra del Señor, pero bueno, es que esto, ¿sabe? Me enseñaron en el trabajo y yo quiero empezar a hacerlo. Pero bueno, es necesario que nosotros también empecemos a traer las cosas positivas a la vida. Y empezamos a meter vocabulario y cosas que realmente no forman parte de la fe cristiana. Hay un vocabulario bíblico, ¿okay? Hay una manera en cómo cristianamente nosotros nos comportamos, nos conducimos, y por eso hay expresiones actuales, modernas, que el cristiano no utiliza. Mire, una vez, hermanos, en las redes sociales, yo estaba viendo una publicación, no me acuerdo exactamente de qué trataba el tema, pero una persona dice que estaba haciendo una oración, es decir, estaba escribiendo una oración en el texto. Y era increíble cómo esa persona mezclaba supuestamente a Dios con los poderes de los astros y las cuestiones. Y yo leía, lamentablemente no le pude tomar en aquel tiempo una foto a esa oración, pero yo decía, esta gente no está entendiendo que está mezclando astrología y nueva era con Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de oración es esa? Pero es lo que le digo, es una ensalada de cristianismo con muchas cositas que por ahí van agarrando y dicen, no, esto me gusta, como si fuese un cofrecito, mira, esto se une y lo pone acá. Esto parece que me va a traer éxito y lo pone acá. Y ahí caemos en ese problema. Cuidado con las enseñanzas, las doctrinas que estamos también nosotros prestando la atención. Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 10. Una exhortación que el apóstol Pablo nos da diciendo cómo es posible, si ustedes ahora conocen la verdad, cómo es posible que si ustedes se les ha presentado el Evangelio, cómo es posible que tan pronto se hayan desviado. De hecho, empezando el capítulo 1 de los Gálatas, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio que yo les he anunciado. Y el texto más profundo en ese capítulo, cuando Pablo le dice, mira, si aún nosotros o un ángel del cielo les presenta un evangelio diferente al que les hemos predicado, sea anatema, sea maldita la persona que dijo eso. Y estos hombres allá estaban aceptando un nuevo evangelio y estaban aceptando nuevas costumbres y prácticas y las estaban poniendo en práctica. Por eso el texto dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis, que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y aunque aquí ciertamente hay un contexto del judaísmo, esto no deja de ser, hermano, igualmente de importante cuando usted, ya conociendo la Escritura y quizás como creyente, habiendo abandonado prácticas y creencias de religiones pasadas, porque a lo mejor usted ahora es creyente, pero a lo mejor usted venía, ejemplo, del comunismo o venía del budismo, de cualquier otra religión que esté por ahí, y usted entonces, después de conocer la palabra del Señor, empiece a recordar lo que hacía en estas religiones y decir, yo voy a empezar otra vez a practicar yoga, yo voy a empezar otra vez a practicar tales cosas para limpiar espiritualmente, y empieza, usted sabe, a meter cositas que sin darse cuenta está abriendo un portal allí al ocultismo, que claramente es tajante en la Escritura, que el cristiano no debe participar en ellas. Ya estamos, hermanos, finalizando prácticamente con la enseñanza. No sé si alguno tiene alguna pregunta o alguna participación o alguna inquietud sobre este tema del sincretismo. Porque como le digo, el
que una persona abiertamente le da la espalda a Dios y dice, no quiero saber más nada de Dios. ¿Ok? No es alguien que dice, no, ya me han hablado mucho de ese evangelio y a mí no me interesa tu Dios. Y está metido en otro lugar haciendo desastres. Y está en completa oposición. De hecho, se ha convertido en un enemigo de la fe. Porque dice, no, yo iba a una iglesia cristiana, pero yo soy de allí. Bueno, no es ese punto. El sincretismo es que estamos en la iglesia y estamos abrazando de todos lados. Y nos sentimos bien porque estamos aquí todavía. ¿Ok? Calmamos nuestra conciencia porque digo, estoy cumpliendo con el Señor porque yo vengo a la iglesia, porque yo doy los diezmos, o porque yo estoy aquí con los hermanos y participo en algunas actividades. Ahí está el punto del sincretismo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, duda, mensaje, comentario, versículo por compartir? Okay. Vamos a asumir que quedó todo claro. ¿Okay? Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estas enseñanzas que nos confrontan, pero a la vez nos animan, Señor, a que tu palabra, que es verdad, Señor, y que tú buscas y deseas lo mejor para nosotros, es que, Señor, nosotros nos autoexaminemos, que nos arrepintamos, Señor, de nuestros pecados, de las cosas que hemos estado haciendo mal, que hemos estado abrazando, Señor, que hemos puesto inclusive a la par de ti, Señor, o inclusive ocupando el lugar que te corresponde. Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, a que, como dice la Escritura, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos para tomar, Señor, decisiones correctas, para tomar elecciones correctas, Señor, para saber con quién vamos a relacionarnos, con quién vamos, Señor, a tratar y alejarnos, Señor, de todo sincretismo actual, Señor, que quiera hacer un tropiezo en nuestra comunión contigo. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la oración y la honra por los siglos de los siglos. Amén.